Señor me dijo semanas antes, te he sanado. Entonces, hay personas que dicen, oye, estoy sana, ya sané esto. Y ahí tú piensas, pues ya, se embolsilló la situación y ya. Pero no, el Señor me dijo, estás sana, pero ahora te toca accionar a esa palabra. Ahora te toca perdonar para que todo lo que quede se deshaga. Salgo de la iglesia, que llegó a mi iglesia a congregarme, el Señor me quebrantó de una manera, Rey. Y me dijo, ¿sabes qué pasó? Que el perdón lo necesitaba esa persona, no lo necesitabas tú. Ella necesitaba escuchar de tus labios que tú la perdonabas y que tú le pidieras perdón. Así que hoy se rompió todo lo que quedaba entre ustedes. Sí, porque quizás ella no era capaz de hacerlo. De pedir pero perdón. Para Dios libertarla a ella, tuvo que moverte a ti. Porque el problema de nosotros es que muchas veces como seres humanos nos creemos los más santos. Mire, mi hermano, no te creas el más santo, no te creas la más santa, no. Todos somos pecadores. Así es. Todos. Dios les bendiga, muchachos. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí conmigo hoy. Me siento contento porque no solamente se está dando la oportunidad de que son varias personas las que están llegando aquí a compartir la palabra y se ha convertido de cierta manera como en una plataforma para que muchas veces incluso el que no tiene oportunidad de hablar en la iglesia y expresar su sentir pueda expresarlo de cierta manera a través de diferentes temas que tocamos aquí y me siento contento. Hoy me acompaña Ángel, de esta iglesia Tabernáculo Árbol de Vida, y Limari, ¿verdad?, que es pastora y que compartimos un tiempo, ¿verdad?, ministerialmente muy bonito, ¿verdad?, hace mucho tiempo atrás con Omar, su pastor, que está allá atrás de cámara, y allá en los controles que estaba era Juanito. Y estamos contentos de estar aquí, muchachos, gracias por estar aquí, son bienvenidos y espero que no sea la última vez. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema, como les expliqué, de lo que es cuando Dios rompe el molde. Me siento contento, ¿verdad? Perdón, Ángel, que está aquí, Limari, que está aquí, porque no había tenido la oportunidad de verla hace mucho tiempo, ni Omar. Y ahora es pastora. Me recuerdo que una vez, cuando Limari me estaba hablando, la primera vez que predicó, mi hermano me lo trajo a mira, yo dije, ¿sabes quién viene hoy para casa a grabar? Limari. Sí, yo me acuerdo que ella estaba contando una historia de la primera vez que fue a predicar, que le dieron el micrófono, que dijo, el diablo te va a llevar, algo así. ¿Te acuerdas? Y ahora, como el crecimiento cuando uno empieza en la iglesia, y ahora cuando uno viene a ver los años, ahora es una persona totalmente diferente, y el hecho de que tiene personas a cargo, una responsabilidad, un pastorado muy lindo que se está dando, ¿verdad?, en Bayamón. Y, ¿verdad?, si no asistes a una iglesia, pastores de confianza, pastores de amor, Iglesia Manuel Dios con nosotros, que queda en Santa Elena, en el mismo parque de pelota, ¿verdad? Ellos se reúnen domingo, martes y viernes. Mucha juventud, ¿verdad? Y es impresionante porque en la mayoría de las iglesias que tú ves por ahí son más los adultos, más que la juventud, y tú ves un culto de jóvenes y es 5, 6, 9, 12, ¿no? Yo he visto la iglesia de ella en la foto y 20 y pico de jóvenes, una cosa que es un mover muy bonito. Y es lindo tener una iglesia donde los jóvenes se identifiquen, donde puedan llegar, porque quiere decir que no es la juventud necesariamente, muchas veces es la iglesia, ¿verdad? Y Dios levanta pastores y hombres que tienen el corazón donde estos jóvenes se identifican con la forma en la que ellos viven, la forma en la que ellos son. Quiero plasmar un versículo antes de comenzar con el tema, y es el versículo de Isaías 55, 8, 9, para darle base a lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque me gusta que todo sea por la palabra. Es donde Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Y Dios le dice algo muy fuerte al pueblo, y es que le dice, mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y lo que ustedes hacen. Están más altos que los cielos. Y ahí es donde entra el tema, cuando Dios rompe el molde. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con el pastor Misael García, de la iglesia de acá también de Bayamón, que es el hermano de Fosforito, y
Y él me estaba contando una anécdota de un pastor que es de una iglesia ahora mismo multimillonaria en Estados Unidos. Y este pastor todavía tenía banda. No tenía banda, tenía música en pista en la iglesia. Y él le dice a Dios, Dios, yo quiero que tú traigas un ministerio de oración para la iglesia. Yo quiero un ministerio de oración. Y posiblemente este pastor estaba pensando en líderes en su iglesia que estaban preparados, ¿verdad?, para tirarlo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? En tu ministerio de oración vas a salir de tu iglesia ahora mismo y vas a cruzar la calle. Y en esa barra, esa banda que está tocando es tu ministerio de adoración. Y entonces el pastor le dice, no, Dios, porque yo no puedo hacer eso porque esa gente es pecadora, está tocando ahí salsa, bachata, lo que fuera. Y ¿cómo yo voy a traer a esa gente a la iglesia? Se me va a vaciar la iglesia cuando la gente vea que yo traigo a esa gente para acá. Y Dios le dice, tienes que cruzar la calle y decirle a esa banda que venga a tocar a tu iglesia. Y entonces el pastor pues, le hace caso a Dios y cruza la calle. Y dice, muchachos, yo quiero que ustedes vengan a tocar a mi iglesia. Y ellos, nosotros no podemos entrar a tu iglesia, pastor. Nosotros somos pecadores, fumadores, fornicadores, adúlteros. Usamos drogas. ¿Cómo tú quieres que entremos a tu iglesia? Nosotros no podemos hacer eso. Y el pastor dice, yo quiero que ustedes vengan. ¿Cuánto ustedes cobran por tocar en mi iglesia? Pues cobramos $200 y pico. Pues aquí están. El domingo los quiero a la iglesia. Esta banda llega a la iglesia y cuando la gente lo ve a la iglesia se vacía. Se va mucha gente de la iglesia. Porque no entendían cómo el pastor era capaz de traer una banda del mundo a tocar un altar. Y resulta que cuando se vacía la iglesia, ahora es la iglesia multimillonaria porque gracias a esta banda que llegando al altar se convirtieron y toda su familia, que fueron 80 personas y más, volvieron a llenar la iglesia. Entonces, ahí es que hablando con Misael quedamos en el tema cuando Dios rompe el molde, porque todo el mundo pensaría que la forma correcta era preparar a un líder para enseñarle y llevarlo al altar y en santidad. Pero la estrategia de Dios para este pastor no fue hacerlo así. Fue buscar un pecador y treparlo al altar. Y fue la forma de Dios rescatarlo a ellos y su familia. ¿Cómo es que nosotros pensamos que Dios debe actuar de una manera? Y tenemos a Dios en un molde. Este es Dios. Y Dios debe actuar así, así. Y eso no es de Dios porque Dios no lo haría así. Dios lo haría así. Y entonces, ¿cómo el Dios que tú le sirves, que tú dices, no, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que se rige en la santidad. Y confunden ciertos términos y no dejan que Dios sea Dios. Porque, ¿qué te hace pensar a ti? Que Dios no puede sacar un adicto hoy y mañana darle todo el conocimiento de la palabra y puede ser pastor y tú estar donde estás ahora mismo. Dios levanta a quien quiere, cuando quiere, como quiere, en el tiempo que Él le dé la gana. Porque Él es soberano. Y si yo le sirvo a un Dios soberano y creativo, Dios puede hacer algo creativo como eso. Amén. De sacar una banda del mundo y transformarla en un ministerio de adoración. Y ahora ser una de las bandas más grandes y de una iglesia multimillonaria, ¿sabes? Y ahí es donde entra el conflicto en mi mente y yo digo, ¿por qué tenemos a Dios en un molde? Porque yo pienso que nosotros como iglesia, como cristianos, ministros y pastores, tenemos algo en común. Y es que tenemos a Dios en el molde. Y en eso, y lo que tenemos en común es que todos estamos mal. Porque nosotros no podemos pensar como si fuéramos Dios. Predicamos de un Dios sin límite, ilimitado, pero vivimos limitándolo. Y entonces no podemos funcionar de esa manera. Entonces, muchas veces Dios tiene planes y como nuestra estructura mental y como nos criaron, decimos, eso no es de Dios. Dios no se mueve así. No permitimos que el plan de Dios fluya. Porque simplemente pensamos que Dios no debió actuar así. Dios debe actuar de esta manera. Y uno de mis testimonios es, cuando yo estaba en la iglesia, yo necesitaba una palabra. No me la dio el pastor, no me la dio un ministro. Me la dio un deambulante bajo los efectos de las drogas. ¿Cómo? No, yo no puedo recibir esa palabra. Porque eso no viene de Dios. Está en un vaso que no es de honra. Está bajo los efectos del alcohol. El tipo está loco. Pero era la palabra que yo necesitaba. Era la palabra que yo necesitaba escuchar. Y era lo que Dios sabía que yo necesitaba escuchar. Entonces, ¿cómo Dios usa a un tipo bajo los efectos de sustancia para decirme lo que yo necesito escuchar en ese momento? Y el que vive en un legalismo, en una religiosidad, dice, Dios no es capaz de usar a un hombre así. Dios usa un vaso en santidad, libre de mancha, libre de... No funciona así. Entonces, por eso es el tema. Dios rompe el molde. Experiencias de ustedes o la forma de pensar de ustedes sobre este tema. Quiero empezar con Limari
porque conozco parte de tu testimonio y sé que de tu pasado a lo que eres ahora, definitivamente Dios rompió el molde en muchas áreas, porque eras una cosa muy diferente en tu pasado a lo que eres hoy día. Pero quizás para un religioso jamás podía pensar que Dios podía sacarte de esa manera. Amén. Tú piensas necesariamente, por ejemplo, lo del pastor de Estados Unidos, piensas que debió ser así o no debió ser así, porque quizás Dios le dijo que trajera el ministerio, pero quizás uno como pastor puede decir, yo puedo traer el ministerio, pero no necesariamente tengo que trepar al altar de inmediato. Puedo pasarlos por un proceso y ver su corazón y trabajarlo. Pero, ¿y si Dios, la forma de Dios era, sácalos y trépalos? Amén. De esa manera. O sea, ¿tú piensas que Dios en estos momentos lo tenemos en un molde o simplemente deberíamos sacarlo de ese Yo ese creo molde? que la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiera. Y ciertamente cuando un hombre de Dios conoce la voz de Dios y que es Dios, ¿verdad? Y tiene esa intimidad con el Señor, Él va a hacer lo que Dios le mande a hacer y punto. A Dios uno no le cuestiona. A Dios uno no le dice, no, uno tiene que obedecerle, ¿verdad? En mi testimonio personal, mis hijos comenzaron a ir a la iglesia solos con mi mamá y yo comencé a ir después de un proceso que tuve en mi matrimonio en la iglesia y ciertamente yo fui libre en mi casa, no fui libre en la iglesia. Nadie notó en la iglesia que yo estaba endemoniada, nadie notó en la iglesia, gloria a Jesús, aleluya, lo que yo tenía. Fue Dios quien llegó a ese cuarto y me libertó. Fue Dios quien llegó en ese momento donde yo estaba a punto de suicidarme y sacó de mí el demonio que me quería matar. Gloria a Jesús. Y me recuerdo que cuando Dios comienza a liberar y a tratar conmigo, la mentalidad religiosa de otros decía, pero ¿por qué a ella? ¿Por qué sucedió eso a ella? ¿Por qué Dios actuó de esa manera? Esta es otra más que está en el emocionalismo, esta es otra más que está en pichona. Y de hecho, después de yo meterme en oración, porque Dios me llevó tan a la prisa que yo decía, wow, ¿qué es esto? Dios empezó a darme unas experiencias violentas, empecé a sanarme en mi intimidad. Y Dios rompió el molde. ¿Por qué? Porque el pastor que estaba en ese momento me dice, estuve orando por tu condición y te quiero pedir perdón, porque ciertamente el Señor me mostró que a ti Dios te va a mostrar los misterios y que Dios te lleva a la prisa. Y Dios rompió su molde y también rompió el mío, porque como tú estabas diciendo de esas personas que tocaban en la banda, ¿quién iba a pensar que Dios iba a utilizar a ellos para traer a un montón de familias luego de que el pastor obedeciera la voz de Dios? ¿Sabe? Y ciertamente cuando entramos en esa dinámica, gloria a Jesús, el Señor no hay que cuestionarle, solamente hay que obedecerle. Ahora mismo yo soy pastora de jóvenes, empecé con 6 en el pastorado. Eres pastora, pero te visitan más juventud. Me visitan más jóvenes en mi Pero eres iglesia, la pastora ¿verdad? general de tu iglesia. Soy la pastora general, pero digo que soy pastora de jóvenes porque Sí, tengo porque un está lleno de montón de jóvenes. Y quién diría, ¿verdad?, que yo le iba a hacer caso a lo que mis ojos estaban viendo. Solamente éramos una mamá y 6 jóvenes. Una mamá y 6 jóvenes. No es que cualquiera buscaría un local, pero Nosotros ¿quién se le ocurriría levantar una iglesia en un parque de pelota? Y nosotros estuvimos ahí orando, creyéndole a Dios lo que Dios dijo, y cuando vemos el resultado, vemos que hay muchos jóvenes y hay una familia de unos jóvenes que estaban pensando seguirse, y yo le decía, no, si tú te vas de esta iglesia, yo me voy a ir contigo y yo te voy a visitar en las iglesias que tú vayas porque yo quiero saber dónde tú vas a estar. Y ellos hoy por hoy testifican, si yo me hubiese ido en ese momento, no hubiese visto a mis papás, a mi hermano, a mis tías, a todas esas personas de mi familia que llegaron. Entonces, ¿quién yo soy para cuestionarle a Dios que Él me llamó a una iglesia donde no hay paredes, donde no hay aire, donde mucha gente nos cuestiona por qué estamos ahí, por qué si no tenemos paredes? Pero allí Dios se ha placido pues levantar una obra. Recuerdo que en el principio, ¿verdad? Llevo 9 años sirviéndole a Cristo.
tuve una situación donde me tuve que ir de una iglesia, ¿verdad? Y me fui, ¿cómo te digo? Había una injusticia, gloria a Jesús, como uno le puede decir. Pasó una situación y ciertamente cuando llego a la otra iglesia que Dios me manda a moverme, el Señor me dice, he sanado tu corazón. Y yo le dije, he sanado mi corazón, ¿verdad? Y yo amaba la primera iglesia donde yo estuve. Me decía, he sanado tu corazón. Y yo, bueno, pues ya estoy sana, gloria a Dios, aleluya. Pero después que pasaron como 3 semanas de esa palabra, el Señor me dice, tienes que ir de donde te saqué y tienes que pedir perdón. Aleluya. Cuando Dios quiere romper el molde, aleluya. Es que hay cosas que Dios trabaja que uno no se da cuenta que está trabajando. No, y quiere romper con el orgullo de uno, ¿verdad? Porque algo que tiene el boricua malo es que no quiere pedir perdón. Siempre tiene la razón. Por más, ¿verdad? Por qué cosa, por más maduro que todo sea, a uno en ocasiones le cuesta pedir perdón, ¿verdad? Pero como el Señor me levantó en mi casa, me dijo, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar a ti. Y yo le dije, pero Señor, si tú me dijiste que tú me sanaste, si hace 2 semanas tú llevaste una mujer a la iglesia y dijiste, te he sanado, ¿por qué rayos yo tengo que ir a ese lugar a pedir perdón? Yo no te entiendo, mano. Así, yo hablo así, yo no te entiendo, yo necesito que tú, no, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Llamo al pastor Omar y le digo, mira, el Señor me está diciendo que tengo que ir allá. Y Omar prendido. A pedir perdón. Y Omar, ¿qué? Después, ¿cómo te trataron? ¿Qué esto? ¿Tú no vas a ir sola? Porque él estaba en el trabajo y yo, es que el Señor me dijo que tiene que ser ahora. Y me dice, no. Y yo, voy para allá. Cuando llego a la iglesia, varón. Omar con la yegua. ¿Qué? Cuando llego a la iglesia, está la de la puerta y dice, aquí llegó la hija pródiga. Mi hermano, te sube y te baja. Mira, yo estaba, ¿de verdad que tú me trajiste aquí, mano? ¿De verdad que tú me trajiste aquí? Yo, Señor, ¿de verdad tú me trajiste aquí? No puede ser. Voy pasando y viene la otra, ay, qué bueno que viniste, mira, después de tanto tiempo. Yo sabía que iba a dar tu brazo torcido. Entonces yo vengo a reunirme con fulana de tal. Pues vamos a la oficina y están las otras 2 personas que estuvieron en la cuestión y yo vengo y le digo, bueno, yo vengo aquí para decirle que tengo que perdonarla. Y les pido perdón. Y ellas se quedaron sorprendidas. Y yo le dije, sí, yo tengo que pedirles perdón, ¿verdad? Por lo que ocurrió. Y también pues quiero perdonarla. Porque el Señor me dijo que si yo no venía hoy a este lugar, Él no me iba a perdonar. Y yo quiero que cuando Él venga, yo me vaya con Él. Así que es necesario que yo las perdone a ustedes. Y haciendo pausa en esa área para que no se nos vaya ningún detalle. El hecho de que las personas dicen, pero Dios es un Dios de misericordia y Dios está siempre dispuesto a perdonarte. Entonces, lo que la gente no entiende es que el trato de Dios es específico en cada persona. Quizás la forma de romper su estructura y el molde que ella había en ella era simplemente Dios decirle, ser fuerte como padre con ella y decir, para yo perdonarte, tú tienes que perdonar. Porque muchas veces nos reguindamos de la gracia. Es decir, ya yo lo perdono desde acá, Dios la perdona y perdona. Y that's it. Pero hay momentos en donde ese perdón conlleva una acción. ¿Verdad? Hay casos en que no, pero hay casos específicos en que sí. No, y que el Señor me dijo semanas antes, te he sanado. Entonces, hay personas que dicen, oye, estoy sana, ya sané esto. Y ahí tú piensas, pues ya, se embolsilló la situación y ya. Pero no, el Señor me dijo, estás sana, pero ahora te toca accionar a esa palabra. Ahora te toca perdonar para que todo lo que quede se deshaga. Pero chequea de esto, la historia no termina. No termina todavía. Estoy ahí, pam, ellas se sorprenden y dicen, pues mira, qué bueno que viniste, ¿sabes? Con la cara, con las muelas atrás, qué bueno que viniste, estamos sorprendidas, de verdad que también te pedimos perdón si te hemos ofendido y qué sé yo. Las abracé y le dice, las amo y saben que voy a estar orando por todos ustedes. Entonces, cuando salgo de la iglesia, que llego a mi iglesia a congregarme, el Señor me quebrantó de una manera a reír. Y me dijo, ¿sabes qué pasó? Que el perdón lo necesitaba esa persona, no lo necesitabas tú.
ella necesitaba escuchar de tus labios que tú la perdonabas y que tú le pidieras perdón. Así que hoy se rompió todo lo que quedaba entre ustedes. Sí, porque quizás ella no era capaz de hacerlo. De pedir pero perdón. Para Dios libertarla a ella, tuvo que moverte a ti. Duro. Dímelo, Ángel, ¿qué hay contigo? Pues fíjate, yo, ¿verdad? Y partiendo de lo que estaba hablando del pastor de allá afuera y eso, esa experiencia de coger una banda que no estaba en la iglesia y eso. Eclesiásticamente eso está mal. Sí, pero de acuerdo, por lo menos yo leyendo Biblia y eso, sabiendo que Jesús, donde halló más fe, no fue en el templo, donde halló más gente, más, ¿verdad? Que sometido a él, que la verdad que, ¿sabe? Que venían transparentes, no venían con apariencia, no venían con apariencia de piedad. Los encontró afuera del templo, no en el templo. Entonces yo entiendo también, una vez que, ¿verdad? Yo estoy ya en los caminos, que llevo ya marchando ahí, ¿verdad? En el proceso, en el camino del Señor, aprendiendo cada vez más. Digo, espérate, aquí me dice a mí también la Biblia que ya no moraré en templos hechos por manos humanas, sino que en vuestro corazón. Tú sabes, Él quiere que estar en el corazón de nosotros. Pues es que la mentalidad de verdad de nosotros, ¿verdad? Muchas personas pues, que están con de la antigüedad ¿verdad? De los religiosos, la religiosidad y eso, pues lo ven de esa forma, como que el altar es una cosa que, no, una cosa santa, pero la realidad es que santos debemos ser nosotros. O sea, la santificación debe estar en nosotros, ¿entiendes? Yo me acuerdo una vez, por experiencia propia, que una joven se sorprendió porque el pastor me llamó al altar. Y yo llevaba como unos 4 o 5 meses sirviendo al Señor, que todavía no, ¿verdad? Estaba un poco... ¿En tu proceso? Exacto. Tierno. Sí, y él me llamó al altar y me subió al altar. Y habló conmigo ahí en el altar y me dijo, dile ahí lo que el Señor... Y mi testimonio, prácticamente mi testimonio, que yo hablara mi testimonio. Y la muchacha se maravilló. Bueno, fue una experiencia porque desde el altar tú estás viendo cosas que tú no ves desde allá abajo. O sea, porque viendo las trompas ahí. Que tú estás viendo las caras, tú estás viendo las personas que están, hay algunas personas que arrugan la frente, como que no entendí bien, ¿sabes? Porque eso tú te dejas llevar por más o menos la apariencia, ¿verdad? La persona es así, arruga la frente, pues no entendió bien. O a lo mejor, pues, había más caras así como que sorprendidos y eso que los que estaban medio arrugaditos. Pero la realidad es que lo que más me sorprendió fue que cuando yo bajo, ella me dice, Angel, tú no sabes lo que... Mira, que eso es el altar, Dios te quiere ahí. Dios te quiere en el altar. Mira, eso fue una señal. Mira que Dios lo usó al pastor que te trepara el altar. Ahí no se para cualquiera. Ahí en el altar no cualquiera se para. Y yo me quedé, ajá. Pero como no entiendo, no, porque uno tiene que estar, mira, bien delante de Dios, bien derechito. Yo, pero es que ven acá, pero uno se tiene que estar derechito para estar en el altar o es derechito porque aceptaste a Jesús. Tú sabes. Pues, fíjate, yo tengo 29 años, pero yo vengo como de esa vieja escuela y o sea, no es que limiten ciertas áreas, pero yo respeto mucho lo que es el altar. Sí. Y incluso yo en estas alturas, mira, cuando yo me convertí, a mí me llamaron al altar a orar por mí, qué sé yo. Yo no fui, porque a mí me enseñaron desde chiquito que si me trepaba en pecado, yo me mataba ahí. Y yo, para allá yo no voy, porque yo estoy mal. Y yo no me trepaba. Y hasta el sol de hoy yo siempre tengo ese temor, incluso sabiendo que estoy bien antes de treparme. Yo oro con Dios, pido perdón por respeto, por honor a Él, porque el altar puede ser una plataforma, pero yo sí entiendo que eso nunca debió cambiar. El hecho de que en tu caso es diferente, porque Dios lo movió a traerte al altar y uno obedece a Dios, pero que uno no trepa al altar a cualquiera. Ese es mi pensar. Hoy día cualquiera se trepa en el altar.
¿Sabes? Una cosa es que los niños corran por la iglesia y que se trepen en el altar y es un niño, hay inocencia. Pero una cosa es que llegó fulano y se le pone al altar, tú no sabes. Mira, en el mundo espiritual corren de tantas maneras por el simple hecho de que tú puedes llega fulano a la iglesia y te saluda y va a saludar al pastor en el altar y sus intenciones eran otras y tú no te diste cuenta y era un brujo. ¿Ves? Y entró a maldecir y a tocar el altar y a maldecir. Y por eso es que yo entiendo que hay que tener mucho cuidado por esa área. Pero sí estoy de acuerdo en el punto donde tú dices que sí, mano, Dios te llamó y fue una plataforma en donde quizás el testimonio que tú contaste, alguien necesitaba escucharlo en ese momento y lo que tu historia iba a cambiar a alguien. Y Dios lo usó a beneficio de esa vida. No, y en el caso de él también me llama la atención que había una que estaba refunfuñando el porqué de la decisión del Señor, del pastor, ¿verdad? Y vuelvo y digo, ¿verdad? Es algo que digo en la iglesia. Todos los ministros de Dios, todos somos pecadores. Somos santos ante los ojos del Señor por el sacrificio que hizo Jesucristo. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros decimos que no pecamos, mentirosos somos, porque todos pecamos. Es más, hay un versículo que yo les recalco a los jóvenes muchas veces, que todo el mundo se olvida de ese versículo, que es pecado saber lo que tienes que hacer y no lo haces. Sí. Porque muchas veces nos vamos con que entonces, eres pecado, pero si no haces lo que tienes que hacer, los religiosos piensan, ¿verdad? En el caso de él, llegó en 5 meses, esto, lo otro, mira, lo trepan, esto, lo ¿Tú te crees que el Señor no estaba rompiendo el molde de esa gente? Diciendo adiós, porque a lo trepan. Y quizás ellos que llevan meses le dan poquita parte. Es el momento de evaluarse. ¿Qué está pasando contigo? Correcto. Porque el problema de nosotros es que muchas veces como seres humanos nos creemos los más santos. Mire, mi hermano, no te creas el más santo, no te creas la más santa, no. Todos somos pecadores. Así es. Todos. No, mira, si en el caso de mi esposa, cuando nosotros comenzamos la iglesia, mi esposa es una mujer que ella no le gusta ser expuesta al frente, ella le gusta estar backstage, ¿ya? Esa es su forma de hacerlo. Y Dios tiene a gente estratégica en diferentes áreas. Tú no tienes que estar en el micrófono exactamente. Exacto. Y nada, Dios a ella la usa de esa manera. Y mucha gente criticaba el hecho de que ella iba muy rápido en su crecimiento. Pero ¿qué estaba haciendo ella que no estaba haciendo tú? Que quizás ella, porque tú estás pendiente a posiciones, simplemente, pues ella estaba pendiente de su relación con Dios. Y ella iba creciendo, y creciendo poco a poco. Pero es verdad, lo de refunfuñando. Y me gustaría escuchar de parte de Ángel lo que es el hecho de cómo Dios rompió el molde de traerte de la calle a la iglesia. Pues fíjate, yo entiendo que por donde Dios tuvo que obrar en cuestión de romper el molde en mi forma de, más bien por el carácter. Carácter en el sentido de que el carácter puede ser bueno, obviamente, porque Dios no nos quita el carácter. No, y Moisés era un hombre de por carácter. Eso, pero yo era una persona más, como tenía mucha rebeldía y reaccionaba ante las cosas violento. O sea, de una forma violenta y eso, y la verdad que no tenía el Señor en mi corazón, nunca fui instruido en los caminos, nunca iba a la iglesia. ¿Es difícil no ser instruido en los caminos de un principio? Yo creo que sí. El momento de buscar. Yo creo que sí, porque lo que está pasando pienso que sí, porque no es lo mismo que cuando uno no sepa, hace cosas no me importa, porque no tiene en cuenta ni a Dios ni a nadie, ¿entiendes? Por lo menos una persona que más o menos va a la iglesia, Sí, no es lo mismo visitar un país conociendo la ley que no conociendo. Exacto, tú sabes. Entonces, pero por lo menos en mi caso, pues Dios tuvo que bregar conmigo de la forma más fuerte, porque en el sentido, ¿a qué me refiero? Bueno, que estando en la calle, en la libre comunidad, ¿verdad? Dios llamaba mi atención por medio de varones, de profetas, de una mujer de Dios, que Dios le mostró en sueños que mi vida iba a correr peligro, y que Dios le mostró ahí en oración, ella orando, después estaba orando y vio mi nombre en grande, así escrito en la cancha, y decía Ángel, o sea, que la vida de Ángel iba a estar en peligro. ¿Y tú te la creías? Yo en verdad
yo te Si puedo esta tipa está inventando. No, ¿sabes? mira, la tiró realidad es que... tiró un nombre común, Ángel se puede No, llamar cualquiera. cuando ella me dijo a mí eso, y que Dios le dice a ella, que ella habla con Dios. Yo dentro de mi mente, ¿entiendes? Yo acá, que Dios le dijo esto, que mi vida. Y yo le dije, sí, no, los otros días me zumbaron ahí, pepitazo a toque da, tú sabes. Una familia grande, mira, me dieron hasta un tiro ahí. Y ella, no, pero eso no fue lo que Dios me mostró. Y yo, pero que Dios me mostró que iba a ser aquí. Y yo dentro de mí, yo decía, pero aquí. Aquí mando yo. O sea, yo decía, olvídate, yo estaba un poco crecido, viste, en ese sentido, porque yo representaba un corillo, tú sabes, un montón de personas. Representaba, tú sabes, y había vaqueo para ese tiempo, y yo pues decía, no, chacho, ¿quién se va a atrever? ¿Quién se va a atrever? Pero la realidad es que me lo está diciendo una mujer de Dios, que yo pues, está bien, ella me lo está diciendo, yo la estoy escuchando y ella me dice, el Señor me mostró que tu vida va a estar en peligro y me pareció, vi unas escaleras y yo, sí, Dios me mostró unas escaleras y me mostró unas personas y parecía como si fuera un pescado. Y yo, ajá, ¿sabes? Como que, pero medio dudoso también dentro de mí también, yo venga, está diciendo esas loqueras dentro de mí. Pero a la vez, pues ella siguió hablándome y diciéndome, Dios me mostró que iba a ser aquí. Y yo dije, ¿va a ser aquí? Y así, no vengo entre un tiempo. Ella hizo así. Se limpió las manos. Digo, ya yo cumplí. Ya el Señor no va a demandar la sangre ¿Y te fuiste? sobre mí. Yo me fui. Pero, o sea, no te la creía, pero te fuiste. Me fui. Sí, por si acaso. Exacto, el por si acaso. Vamos a ver. Esta señora se ve seria. Vamos a ver si de verdad es Exacto, profeta porque de Dios. es verdad, porque lo que está pasando es lo siguiente. Yo siempre antes de eso, pues, ya hubo un atentado, ¿sabes? Hubo un revolú, ¿sabes? Yo recibí un tiro, ¿sabes? El revolú. Entonces, antes de eso también, pues hubieron sucesos que me llevaron a que yo fuera donde ella, porque la realidad es que yo no quería ir para donde ella, porque hace un tiempo el hijo de ella le había dicho a unos muchachos que ella quería hablar conmigo. Y que era bien cercano a mí, que era mi hermano de crianza, como digamos, ¿verdad? Que me dijo, chacho, no vayas para allá. Esa gente te va a llenar la mente de cosas. Y yo, de verdad, chacho, no. Entonces, no fue hasta que me pasó lo que me pasó, que vi la muerte cerca, que también yo que me hacía que iba a ser el más, ¿sabes? Que siempre estaba bien avispado. Y la realidad es que cuando menos yo me esperaba, pues cuando yo estoy así hablando contigo así de momento, no, que esto y lo otro, yo veo a alguien con algo por aquí al lado. Cuando yo lo veo así con algo por aquí al lado, espérate que me pongo nervioso, me agarré el mío y que lo tenía dentro del bolsillo y así, apuntando. Y entonces el muchacho le dice, mira, no, mira, muchacho, esto no es para ti, mira. Cogió el cañón así y lo volteó y se lo puso por detrás. No, mira, tranquilo. Dentro de mí yo dije, si este hubiera querido matarme, me mataba. Porque se supone que el peligro tú lo identifiques, tú sabes, por lo menos yo, era así, tú sabes, tú tenías que darte cuenta de lejos, no allí al lado. No allí al lado. Entonces, pues mi mentalidad, pues una vez que yo vi eso, yo estoy como que lo tomaba como una advertencia, como que yo tenía que cuidarme más. Y ahora la señora me dice eso. La señora me dice eso, después revolú también, y la señora me dice eso, y yo dije, pues voy a... O sea, como que eso como que hubo más peso por lo que ya había pasado, lo que dio más peso a lo que ella me estaba diciendo. Tú sabes, como quien dice, fue esos sucesos. O sea, lo que me había pasado, ella no sabía nada de eso. En ella decirme eso, que mi vida iba a estar en peligro, pues yo entiendo que, yo digo, bueno, ella no está tan lejos de la realidad. No, y mucha gente decide no hablar con gente que
está haciendo las cosas mal, que están en la calle, qué sé yo, pues porque no les gusta. Ellos dicen que no hablan con pecadores, porque hay gente así todavía. Sí, sí, sí. Pero si ella no hubiera hecho eso, pues tú a lo mejor estuvieras muerto. No, No, y no. él hizo lo que dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Sabes? Ya había una advertencia del Señor en su espíritu. Ya había una advertencia, muchachos. Un familiar mío, ¿verdad? Días antes de asesinarlo, Dios lo llamó por su nombre en un residencial y le dijo, hey, este es tu día, este es de salvación, este es tu último día, para aceptar al Señor, porque ciertamente vas a morir, te van a matar. Y ahí Dios rompió el molde de muchas personas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que el Señor le iba a dar vida aquí en la tierra, ¿verdad? Pero lo que nadie sabe es que Él murió, es verdad, lo mataron, sí, pero antes de él fallecer, oraron en el apartamento y él se salvó, porque aceptó a Cristo. ¿Sabe? Las consecuencias de su pecado, si Dios quería, mira, le daba la vida y fuera un predicador más, pero el Señor que hizo, lo salvó, se fue con Dios, lo mataron, pero se fue con Dios, porque la gente piensa que cuando Dios da una advertencia así, es solamente, no, olvídate, va a ser tremendo predicador, va a ser esto, pero la Biblia me dice a mí que al Señor le interesa ¿qué? La salvación de vuestra alma. Y ahí Dios rompió el molde de muchas maneras. De muchas maneras. Tuve una amiga mía también que murió, falleció, ¿verdad? Y antes de ella fallecer, pidió que yo orara por ella, y cuando yo oro por ella, yo sentía, ¿verdad?, que iba a fallecer, pero yo en mi fe estaba, Dios mío, tú la vas a levantar, y mucha gente empezaba a orar por ella, y mucha gente empezó a sanar, a soñar que ella estaba sana, que ella estaba caminando por un paraíso, y ¿sabes qué ocurrió? No se salvó. ¿Sabe? Aquí en la tierra, se salvó allá en el cielo. Dios la sanó, se llevó el dolor, se llevó la enfermedad. ¿Sabes? Son sucesos que rompen el molde de tu manera de pensar. Porque a veces pensamos que Dios va a hacer un milagro solamente aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que nosotros somos extranjeros aquí. ¿Sabes? Que siempre pensamos un milagro No, es que terrenal. antes, ¿verdad? ¿Verdad? No, sí, tú surgió que después del tiempo se me olvidó. Ay, Dios mío. ¿Y te olvidó? Sí, porque ahí es que donde yo y para ese tiempo no vendían Memory Power ni nada de eso. Ahí, y que yo no usaba ninguna sustancia para eso entonces, así de que, tú sabes, no usaba sustancia, pero yo entiendo que surgió conmigo lo que, ¿verdad? Lo que dice en la Biblia, que la semilla cayó, pero después vino las aves y se lo llevó. ¿Sabes? Eso fue que pasó. O sea, para mí entender, tú sabes, yo digo, bueno, yo un momento dado hubo como que una alerta. Ajá, sí. Y se me olvidó. O sea, ahí en olvidárseme, pues yo vine y fui para allá para el residencial. Cuando voy para el residencial, que voy caminando, yo estoy un muchacho en las escaleras, se me olvidó también lo de escaleras. También se me olvidó lo de escaleras. Cuando yo miro así en la escalera, que hago así caminando, volteo así para atrás y veo un muchacho que pues yo lo conozco hace años, pero ese era uno de los ¿verdad? De los gatilleros, vamos a decirlo, un gatillero de residencial. Sí, en ese mundo no tiene. Sí, es un gatillero. Cuando yo lo miro así, me volteo para ir a donde él, porque yo lo conozco. ¿Qué pasa? Que yo lo estoy confundiendo porque se parece, pero no es. es el hermano de él. Entonces el hermano es un poquito más eléctrico. Sí, entonces cuando él me ve a mí, que yo voy, que me paro y volteo hacia donde él rápido me sacó el arma y me apuntó, rápido me apuntó y me dice, que sí, sácala que ahí, tírala al piso. Y yo me quedé y yo rápido agarré el mío y también los dos estábamos apuntándonos y todo el mundo corriendo. Yo he sabido estar en un residencial y eso es algo terrible, eso es algo feo, eso es los gritos que uno oye de terror, que eso es triste, o sea, es fuerte porque tú escuchas a la gente gritando y que corre fulana, tú sabes, y los niños corriendo, eso es algo bien, bien, bien feo. Lo menos que yo me iba a imaginar era que iba a ser conmigo, ¿sabes? Que yo iba a vivir ese tipo de experiencia en ese momento, ¿entiendes? Yo me quedé como que,
Entonces, cuando él me está diciendo, tírala al piso, yo le estoy diciendo, ¿qué? Tú eres loco. ¿Sabes qué? Yo voy a tirar al piso de qué? ¿Tú sabes? Porque yo, oye, por fuera como un león. Por fuera, porque uno no quiere, ante el hombre no hay miedo ninguno, hay orgullo. Pero por dentro yo estaba clamando a Dios. Y así hay muchos. Así hay muchos que tú los ves por fuera, porque no quieren mostrar algo blandito, porque eso es como debilidad. Eso lo interpretan como una debilidad, pero la realidad es que tú tienes temor. O sea, dentro de ti tú estás como que, Dios mío, Señor, que yo estaba clamando a Dios. Yo estaba dentro de mí apuntándolo y yo decía, pero Señor, ¿qué pasa? Yo no tengo nada en contra de este tipo. Señor, o sea, una persona que no creía, que no tenía en cuenta a Dios, no tenía creencia, ¿verdad? En la iglesia ni nada. Yo clamaba a Dios. Dios mío, Señor, yo no tengo nada en contra de este tipo, ¿qué lo está pasando? Todo eso me cruzó en la mente, en cuestión de nada. En cuestión de nada. Pero a la vez yo estoy escuchando otra voz, que ahí es que está la cosa que yo ahora pues entiendo y he sabido discernir mejor las voces. O sea, la voz de Dios y el del enemigo. Porque ya eso, desde antes de yo venir a la iglesia, ya yo lo estaba experimentando. ¿Y qué cosa? Que yo no tenía el Espíritu Santo dentro de mí. Pero el Espíritu Santo se pasea por la faz de la tierra. A donde no llega el pastor, a donde no está la pastora, a donde no está el policía, a donde no está... Para está ahí. Para el que es religioso piensa que Dios no puede revelarse a una persona Exacto. Estando en drogas. Yo conozco gente que conocieron a Dios estando en una nota. Ahí Dios se le reveló. Sí, Ahí no, Dios se le reveló. Y ese momento pues me venía así y yo clamando a Dios. Y ese hombre estaba, oye, estamos hablando de un hombre que estaba ahí firme y yo también, porque había ese respeto entre los dos. Porque él sabía quién era yo y yo sabía quién era él. Pero que me dice a mí, que tírala al piso, tírala. Al lado de él está el Ronen, un muchacho, ¿verdad? Que tiene que ver con los mandados y eso, que le dicen Ronen. Entonces, cuando ese muchacho está ahí al lado, se echa para el lado así. Yo estoy pendiente a los dos porque una vez son dos, no es uno ya. O sea, son dos contra uno. Pero dentro de mí yo estoy clamando a Dios. O sea, ellos lo que no saben es eso. Pero yo tampoco sé cómo está él allá. ¿Entiendes? Yo eso yo lo veo así, de esa forma ahora que le estoy sirviendo al Señor, pero yo no sé para ese entonces cómo estaba él. Pero yo por dentro de mí yo estaba clamando a Dios. Cuando yo estoy así de momento, yo escucho ahí dentro de mí, tira. Ahí constante, que tirara porque es que yo tenía un poco de ventaja porque yo estaba entre medio de unos carros. Y él estaba para allá, a las escaleras, y no tenía dónde cubrirse, dónde taparse. Decía, bueno, él me puede dar 2 o 1, no sé, pero se va a llevar unos cuantos dentro de ahí, en cuestión de nada. Pero cuando ya yo estoy así con ese, Dios mío, pero no quiero, pero me veo forzado a hacerlo, él me dice a mí, yo he querido hablar con ustedes. Ahí mismo me dice así, cuando me dice así, pues está bien, pues dale, vamos a hablar. Tú sacas tu peine y yo saco el mío. Y él pues rápido hizo, yo no esperaba esa reacción. Yo esperaba lentamente, y ya. Él hizo así, rápido. Cogió la bala del piso así, y se quedó así con el peine en la mano, sin bala arriba. Y yo me quedé así, sorprendido. Mira cómo es el enemigo. Mátalo por verte hecho pasar ese susto. Dentro de mi mente. Ya eso estaba ahí preparado. O sea, tírale. Y yo dentro de mí yo decía, ¿sabes? Como que es verdad. Él ¿sabes? Me hizo pasar un susto. Pero escucho otra voz que me dice, él no tiene nada en contra tuya. Eso está dentro de mí. Todo eso yo estoy escuchando todas esas voces. Cuando yo escucho esa voz que me dice, él no tiene nada en contra tuya, ahí yo vengo, saqué el peine. Ya está. Pero como el enemigo me tenía también sirviéndole, siéndole fiel, yo dejé la bala arriba. Que yo no estaba, tú sabes, estaba así. Y cuando el muchacho, porque el enemigo siempre quiere meterse, ahí cuando el muchacho viene, el Ronnie, que no había hablado para nada, sale y me dice, tira el peine. Cuando me dijo así, yo rápido, tú sabes, yo pegué, pero a toda esta todavía vas a seguir. O sea, yo acá, tú sabes, como que, y ahí vino él, el muchacho mismo, no. Yo digo que él tenía que haber estado como estaba yo.
con el pensamiento de no querer hacer nada y no pasar nada. Y el muchacho le hizo caso, ok, está bien, no, tranquilo, nosotros vamos a hablar. Entonces, pues, yo voy y me acerco de él, cuando me acerco de él me dice, chico, es que, mano, cuando él viene y se me acerca, yo le echo el brazo así, con eso ahí, y con el peine aquí listo, y hablando con él, no, chico, pero tú me has visto a mí otras veces, tú puedes, ¿sabes? Tú puedes hablar conmigo, ¿qué está pasando? Que no, es que me tienen mal la gente hablándome, diciéndome de ti, que ten cuidado contigo. ¿Que tengo que tener cuidado de qué? Pero no, eso fue, posiblemente esa fue la situación que se podía dar antes de la advertencia que te dieron, pues eso ocurrió después. Sí, eso fue, exacto, eso fue después de la señora decir. Por eso, quizás tú no tienes conocimiento de eso, quizás no hubiera pasado por tu mente el hecho de calmarte ni nada, porque ya te habían advertido. Exacto. Pero hay diferentes formas en las que Dios puede romper el molde. De hecho, trayendo al tema de lo que es las personas religiosas, los fariseos nunca pensaron que Jesús podía sentarse en la mesa con pecadores. Exacto. Yo tenía eso aquí. No, o sea, está el hecho de que muchas veces quieren privar la persona que sirve a Dios en decir, tú tienes que cuidar tu testimonio. Y yo no soy así. No es que no me importe mi testimonio, pero si yo tengo que verme mal ante las personas para que Dios para cumplir el propósito de Dios en una vida, yo lo hago. Total, yo sé que yo estoy bien. Exacto. El que me vea allá él con Dios, pero yo estoy bien. Exacto. Pero sí, Jesús se sentó a la mesa con pecadores y le rompió el molde a los fariseos. Es más, cuando se sentó, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué hace su maestro comiendo con semejante escoria? Y esto es una palabra bien fuerte, gloria a Jesús, aleluya, que todavía la mente religiosa piensa así de las vidas. Se le olvida que una vez ellos estuvieron en esa posición. Se le olvida que una vez ellos también estuvieron muertos en delitos y en pecados y estuvieron hasta en un peor estado. Entonces, la mente religiosa te hace sentir el más santo, pero no tienes compasión. Tú hablas la palabra, pero no la vives. Porque tú me dices, no, es que yo guardo los 10 mandamientos, sí, pero no tienes amor por el prójimo. Yo recuerdo que una vez fuimos a un residencial a predicar y viene este muchacho y se acerca con dreadlock y lo que quería era ayudar a nosotros como iglesia con unas baterías y los líderes para ese tiempo, yo no era pastora, lo miraron por encima del hombro, pana. Yo me quedé como que, ¿por qué hacen eso? Porque yo, sinceramente, me metía donde ellos no se metían, porque tú sabes cómo yo era antes, y todavía lo soy. Me gustaba ir ahí, donde estaba la necesidad, donde estaba aquel que nadie miraba, que quizás nadie oraba por ellos, ahí estaba Limarita, ahí estaba Limari en medio de ese jolgorio, buscando, ¿verdad?, almas para el Señor, o dejándole saber solamente con una oración, sabes que Cristo te ama, Cristo está ahí. Pero se nos olvida muchas veces, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó. Cuando tú tienes una mentalidad religiosa. Y para los efectos, el pensar de la gente es que posiblemente pues Jesús debió escoger gente que guardara la ley, pero todos los que cogió rompían la ley. Eran pecadores, robaban, se metían en conflicto y Dios no está en un molde, brother. La gente quiere meter a Dios en un molde y Dios no es predecible, ¿sabes? A Dios tú no puedes predecir lo que Él va a hacer. Tú piensas que Dios va así, Dios va así, ¿sabes? Porque Dios es creativo, brother. La forma de Dios encontrarme, para Dios encontrarme y yo encontrarme con Él, yo tuve que involucrarme en la santería. Y Él me encontró ahí. Y Él se metió en ese ambiente para sacarme a mí. O sea, no, Dios no se mete donde está el pecador. Dios se metió ahí para buscarme a mí. ¿Cómo no se mete? Si yo lo viví, ¿cómo tú me vas a decir que no? O sea, está lo que tú dices contra mi vivencia. Exacto. Y si yo lo viví, es más real que lo que tú piensas. No, y que la Biblia dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Vino a buscar a los pecadores. ¿Sabes? Y lamentablemente es algo que hoy en día se está viendo, se sigue viendo, gloria a Jesús, pero yo, de mi parte, estoy viendo una generación que se está levantando, apasionada, una generación que no tiene a Dios en un molde,
te lo digo yo, ¿verdad? Que veo esos jóvenes apasionados, jóvenes que no les importa orar por personas mayores, y los jóvenes que yo tengo en la iglesia son de 14 a 25 años. Veo una generación sedienta con el amor de Dios, y yo sé que Dios está rompiendo moldes a través de ellos. La Biblia dice que Él derramará su espíritu en estos últimos tiempos sobre toda carne. Y derramar su espíritu es que va a empezar a romper con toda mentalidad de religiosidad para levantar una generación. Claro que sí. Religiosa, chécate esto. Claro que sí. Hay tradiciones, costumbres y pensamientos religiosas que no están mal, o sea, me refiero a que no están mal, pero chécate. Tradiciones que no parecen malas, mentalidades, reglas en las iglesias que no parecen malas porque no son pecados, son establecidas por el hombre, pero son buenas, pero no son de Dios. Son buenas, pero no vienen de parte de Dios, vienen de parte del hombre. Y muchas veces el hombre quiere verse tan espiritual. ¿Por qué? Por dos razones. Porque quiere verse más santo, que es la primera, que es la más común, pero la otra es porque es su forma de cuidar lo que Dios le dio. Entonces tú vas a esta iglesia y no te permiten pantalón, tú vas a esta iglesia y no te permiten eso, pero eso son reglas que no están mal. Exacto. Porque es la forma en la que ellos se están cuidando lo que Dios les entregó. Y si ellos son felices así, nadie es quien para juzgarlo. La palabra me enseña que Dios es el único juez. Si tú no estás de acuerdo con eso, muévete a otra iglesia. Pero esa es su forma de vivir para Dios. Y tú no te puedes meter ahí. Y entonces, si tú no estás de acuerdo con que una iglesia no te acepte con pantalón, pues no te están aceptando. Tú no puedes cambiar la mentalidad de esa iglesia. No, tú puedes, si ellos no te aceptan, pues tú vas a buscar un lugar donde seas aceptado. Exacto. Hay una iglesia para cada cual y Dios va a trabajar contigo y tiene diferentes herramientas. La iglesia de Limari tiene su forma y la forma que ella tiene atrae juventud. Exacto. Pero la iglesia que tú puedes estar por acá atrae personas mayores. Pero esa estrategia es para salvar a esa gente que no va a llegar allá. Es correcto. Tú tienes que dejar que Dios sea Dios. Entonces, hay tradiciones que parecen buenas, pero no son de Dios. Y yo estoy de acuerdo con que, y creo que Dios está rompiendo ese chip de esas mentalidades, porque si nosotros somos una iglesia aquí y tenemos a Dios en un molde, pongamos, un molde de un conejito. Si yo le presento ese molde de un conejito a todo el mundo va a ver el molde del conejito. Pero aquel no está de acuerdo con el molde del conejito porque tiene otro pensar. ¿Qué sucede? Nunca va a dejar de ver a Dios en forma de conejito. Y nunca se va a acercar a Dios porque piensa que Dios simplemente es así. El problema de eso es que mientras tengamos esa mentalidad, nunca se va a disfrutar de la unidad que quiere Cristo que disfrute la iglesia. ¿Sabes? Mientras todos pensamos que tenemos el molde correcto, porque todo el mundo porque piensa, ahí tú el piensas que problema. estás bien, tú piensas que estás bien, yo estoy bien. Ajá. A mí nadie cambia mi mentalidad. Sí. Me la cambia Dios. Ajá. Pero por lo que tú digas o lo que yo le diga a ella, ella no va a cambiar su mentalidad. ¿Sabes? A cada uno nos parece justo nuestro proceder, pero Dios conoce la intención del corazón. ¿Sabes? Que a veces uno puede venir y decir, pero Dios conoce por qué intención es que tú lo estás haciendo. Porque tú sabes cuál es la intención. Lo mismo, ¿verdad? Como tú bien decías de los exteriores, de la religiosidad, de las costumbres, ¿verdad? De los religiosos. Ellos, los judíos, se lavaban las manos. Eso es, o sea, los discípulos tenían que lavarse las manos y los fariseos hambre. Pero era, lavarse las manos. Le dijeron a Jesús, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús le dijo, no. De adentro está el problema, ¿entiendes? Oye, Jesús les dijo, es de adentro. Sepulcros blanqueados. Sí. Papi, porque tú no te puedes, tú puedes querer vivir la vida más santa. Y no está mal. Está el que vive una vida para Dios, como la vivimos muchos, sin pantalla, sin tatuajes, sin gorra. Está el que la quiere vivir para Dios con tatuajes, pantalla, gorra. ¿Sabes? Son temas conflictivos, pero tú no te puedes meter ahí. ¿Sabes? Hay cosas que le corresponden a Dios. Lo que pasa es que yo no puedo hacer de mi vivencia una dogma. Exacto. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, vengo también de residencial, también tengo testimonio, gloria a Jesús, y el Señor poco a poco me cambiaba mi manera de vestir, ¿verdad? No es que uso falda, pero ya no visto con pantalones cortos. No es que no uso camisas hasta acá, pero no uso camisas que enseñen, porque el Espíritu Santo poco a poco fue cambiando y transformando lo que yo tenía que cambiar. Y esa es su vivencia. Y esa es mi vivencia. Claro. Pero está el caso de Sansón. es correcto. Nadie podía cortarse todo el mundo podía cortarse el pelo. Menos él. Pero Y él no hizo, significa que ellos estaban mal. Es correcto. Que ese era el trato de Dios. Eso era el trato de Dios. Y yo
lo digo a la iglesia, a mí nadie me mira, nadie por encima del hombro, que si viene con pantalones rotos, que si esto no. El trato de Dios va a ser el trato de Dios con esa persona. Que si viene con tatuaje, que si viene con el pelo pintado. Me han llegado gente con pelo pintado que los botaron de otra iglesia por tener el pelo pintado de chinita. Jóvenes. ¿Sabes? ¿Qué tú estás haciendo? Deja que el Espíritu Santo cambie si tiene que cambiar. Porque no es tú, ¿sabes? Tú no puedes implementar la dogma por algo que tú viviste, porque eso no es para todo el mundo. Hay mujeres que no usan pantalla, pero hay mujeres que sí usan, ¿sabes? Yo no puedo implementar eso, porque eso no es lo correcto. Creo que eso es individual de cada cual. Claro que sí. ¿Cómo tú te guardas para Dios? Eso es entre tú y Dios. Claro que no, sí. Y que nadie puede poner en duda la espiritualidad de nadie, ni la intimidad de Dios. Para mí, Dios rompió un molde muy grande en mi vida, y porque yo vengo, ¿sabes? Para mí es así, y punto. Y yo puedo ser muy flexible en muchas cosas, pero hay principios que yo no negocio. Pero cuando vino un momento donde salieron muchos cantantes de reggaetón. Mira, yo vine a escuchar reggaetón cristiano el año pasado, antipasado, porque yo me identificaba con ciertas adoraciones y ya. No es que para mí me importaba si cantaban reggaetón o no, pero ahora escucho, porque hay canciones que me ministran. La letra. Pero ahora mismo hay un mover de esos chamaquitos pues que usan sus gorras, sus pantallas, ¿sabes? Y para mí, cuando yo lo vi, fue chocante. Porque yo decía, Dios, pero ¿cómo va a ser? Pero de momento, ¿sabes? El mismo espíritu me confrontaba. Y hasta los otros días, recientemente, días anteriores, yo cuestiono a Dios ciertas cosas y el espíritu me confronta. Y, o sea, es como decirte, si yo te acepto como tú eres, y lo acepto a él como él es, pero, como dice Nimari, hay tratos, ¿sabes? Yo llegué a la iglesia, con pantalla. Nadie me dijo nada. Pero para mí era chocante ver a otro con pantalla. Como van las cosas. Sí. Yo puedo usarlo, pero tú no. Entonces, era chocante el hecho de yo ver a otros. Pero en el trato con Dios he aprendido que Dios hay cambios progresivos. Exacto. Hay cambios que van de poco a poco. Y yo quiero animar y por esto. A mí nunca me han libertado en la iglesia. Yo fui libre en mi casa. Exacto. ¿Sabes? En mi trato con Dios yo era libre y bregaba con Dios y yo me autoliberé. Eso se llama autoliberación. Y a mí, cuando yo entré a la iglesia y estaba en el ministerio de intercesión, a mí nadie me liberaba. De hecho, yo quería que me liberaran y no me liberaran. Porque también está ese pensar donde la gente dice, ay, qué bochorno si me liberan aquí en público. Y yo era de eso. Y entonces un líder vino a administrarme y yo sabía que yo tenía que ser libre. Pero yo le decía a Dios, yo no quiero que sea así, porque me daba vergüenza, mis principios de la iglesia. Y entonces, sin darme cuenta que era lo mejor que me podía pasar en la vida, ser libre. Y que me dijo, viene de parte y me dice, a ti no te voy a liberar, tú tienes que autoliberarte tú mismo. Y yo tuve que autoliberarme yo solo frente a toda la iglesia. Y yo creo en la autoliberación, yo creo que ministros hoy día, pastores hoy día, muchas veces necesitan ser libres de muchas cosas que cargan y que las arrastran, pues porque por el simple hecho de que soy el pastor nadie puede verme. Pues no, hay gente que se autolibera en la casa y yo creo en ese testimonio de Nimari, porque yo lo he vivido. Pero el que no lo vive no lo cree. Exacto. Y entonces lo quiere criticar. Pero, como dice Nimari, hay cambios progresivos, no te metas en el cambio de la gente. El pastor Marcano, Ismael, que estaba hablando ahorita, Omar, que me dijo que si lo conocía. Él dijo algo muy, muy cierto en una predicación. Y es que él dijo estas palabras que marcaron en mi vida. Y desde ese momento yo no opino de lo que está viviendo su proceso cada persona. Él dice, no te metas en los procesos de las personas. Tú no eres quien para meterte en el proceso de la persona. Tú lo puedes dañar. Tú no sabes si Dios está tratando eso que a ti te incomoda, que estás viendo en él, y por tú acercarte y decirle eso, dañaste todo. Dañaste todo, brother. Si cuando yo llegué a la iglesia con pantalla me hubieran dicho, papi, tienes que quitarte las pantallas, yo no hubiera entrado. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, el ser humano es conflictivo. ¿Cómo que yo no puedo entrar? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y el carácter, no. Si la palabra me dice que él vino a buscarme a mí, que estaba en pecado, tú no me tienes que dejar entrar. Es más, mira, te voy a decir esto, ¿verdad? Y mi primer pastor fue un viejito de los tiempos de Gigi Ávila, mano. Ese pastor, de verdad, que me enseñó lo que es vigilar, lo que era evangelizar, la pasión por las almas, la oración.
Y antes de nosotros casarnos formalmente, Él nos bautizó. Y nosotros convivíamos. Claro. Dios les reveló eso. Para otras iglesias, ¿qué significa eso? Acho, estamos en desorden, ese pastor está loco. ¿Cómo van a hacer eso si no están casados? Pero si él estaba haciéndolo bien porque él los estaba encaminando a lo que era. Ajá. Bautiza, después te caso. Ajá. Pero para la mentalidad que estamos hablando, va a decir que está loco, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a pasar eso? Pero no, Él vio con el amor de Cristo a nosotros, almas de salvación, y una vez nos bautizó, el Espíritu Santo mismo nos redarguyó y puso fecha a nuestra boda. Es más, sin que nadie tuviera que decir. Sin que nadie tuviera que decir, puso fecha y nos regalaron todo de la boda. Porque Dios obra así. Cuando alguien tiene amor por las almas, uno no mete la mano donde no tiene que meterla. ¿Qué le pasó a Ananías con Saulo? Si vamos a hablar. ¿Qué le dijo a Ananías? Tú estás loco, Señor, yo ir donde aquel que nos está matando, que nos está persiguiendo, que nos están encarcelando. ¿Y qué le dijo Dios a él? Ey, tranquilo, porque yo le voy a demostrar a él cuánto tiene que padecer por mi nombre. En pocas palabras, él va a llegar a lugares donde tú no puedes llegar. Él va a llegar a sitios donde tú no puedes llegar. Él va a llegar a personas donde tú no puedes llegar. A ese lo escogí yo. Tú cumple con ungirlo, con bautizarlo, que de lo demás me voy a encargar yo. El problema es mío, no es tuyo. Yo te estoy dando una ordenanza, yo te estoy dando, aleluya, una asignación para que tú la cumplas, porque lo demás yo me voy a encargar. Entonces, la mentalidad y el molde de Ananías, yo me imagino que fue roto, fue quebrantado en ese momento y dice, wow, yo no había conocido a Dios de esta manera. ¿Sabes? ¿Tú te imaginas? No, y el simple hecho de que Dios rompió el molde desde el primer momento en que se presentó como el Hijo de Dios, porque todo el mundo lo esperaba siendo una persona de guerra que iba... No, y vino con gracia, con amor, con todo lo contrario, en vez de estar con carroza, desfiló en un burro. O sea, rompe el molde desde siempre. A mí me llama mucho la atención la parte en la que Pablo mismo está exhortando los matrimonios, que él dice, digo yo, no el Señor. Él está dando a entender a las personas que no es un mandato de parte de Dios. Como hacen hoy en día, muchos piensan, no, yo creo que debe ser así, y lo ponen como si fuera un mandato de Dios. Pero Pablo se cuidaba mucho en eso. Pablo decía, digo yo, no el Señor, que si alguno tiene esposa que no es creyente y consiste en convivir, seguir viviendo con ella, tú sabes, estar con ella, pues quédate casado. Pero yo conozco una pastora así. Pero él como que tenía ese cuidado de no atreverse a como que tú entendieras que lo que yo te estoy diciendo siempre es Dios. Eso es, ahí que está el punto, que siempre lo que yo te estoy diciendo es de Dios. Se escucha bien, es de Dios. No, hay que discernir, hay que tener cuidado cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Porque yo he tenido experiencias propias, lo digo por experiencia propia, porque yo he sabido, ¿sabes? Como bien estábamos hablando ahorita, lo del perdón. Pedir perdón es bueno, pero hay también su tiempo de pedir perdón. Y eso yo no lo sabía. O sea, para mí, yo pues pide perdón, escucho una voz que me dice, voy pasando por una área donde veo una persona que pues le hice daño. Un daño que no se podía, ¿verdad?, arreglar ninguno. O sea, no se podía arreglar, punto. Ya el daño está hecho. Pero que cuando yo paso, lo veo, sigo caminando y algo me dice, pídele perdón. Y yo digo, perdón. Escucho otra voz que me dice, todavía no es el tiempo. Yo dije, wow, pero ¿verdad? Me vi como con una encrucijada. Sí, pero quizás no está preparado para escuchar. Cuando yo de momento yo dije, wow, vamos a hacerle caso a lo de todavía no es el tiempo, porque tú sabes, la verdad es que no está fácil la situación. Es más fácil irme. Sí, cuando voy hacia donde me dirigía, hacia la casa del brother mío, cuando me llego allí, él me dice, ¿dónde tú estabas ahora mismo? Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, no, que me acabaron de llamar ahora mismo. ¿Dónde tú estabas? Y yo, pasando por tal lado. Oye, tú estás sirviendo al Señor. Yo lo respeto y te admiro eso. ¿Entiendes? Yo sé, porque él tiene experiencia, ¿verdad? También, y era apartado.
Y él mismo decía, mira, la verdad es que tú le sirves al Señor, pero acuérdate que tú hiciste muchas cosas. Y uno se reguinda esas palabras, ¿verdad? De la Biblia que dice que cuando los caminos del hombre son rectos ante Dios, hace sentirse en paz para con su propio enemigo. Y yo pues también me aplicaba eso, pero a la vez, él me dijo eso y él me está diciendo, me llamaron. Todo tiene su tiempo. Exacto, me llamaron, él me dice, me llamaron y me dijeron que el fulano, que el hombre que yo te dije, que estoy diciendo que lo vi, que tenía una corta para mí. O sea, yo me imagino yo mirando hacia donde él a pedirle perdón y él... Para matarte. Exacto, ¿sabes? Exacto, rápido. Pero el Dios me deja saber a mí a través de eso, como que por si las dudas, tú sabes, para que tú sepas que yo estoy contigo, tú sabes. ¿Viste? Cuando yo llego allí y él que me dice eso, yo, wow. No, sí, está bien, yo sé, John, yo sé. O sea, son formas de que a veces nosotros... Es como bien empezaste, ¿verdad? Que diciendo que vuestros pensamientos no son sus pensamientos. O sea, que a veces nosotros pensamos que debe ser de una forma y a veces no es de esa forma, ¿entiendes? Aún, ¿quién diría o sea, yo me imagino a Isaías profetizando hoy por hoy. ¿Quién diría que ese profeta iba a estar 3 años profetizando desnudo? Se escandalizaría todo el mundo, pero ese profeta estuvo 3 años profetizando desnudo. ¿Entiendes? Entonces tú lees eso y dices, espérate, pues le hace falta 2 o 3 por ahí que todavía no saben eso, que lo lean. ¿Entiendes? Tienen que leer Biblia también, porque por lo menos yo, como leo Biblia, el Señor también me trae a mi mente, a mi memoria, esos versos bíblicos, ¿verdad? Esas historias bíblicas, cuando yo veo una cosa, que no me escandalizan. No me escandalizan, ¿por qué? Porque ya el Señor me ha hablado a través de su palabra. No, claro, y hay que aprender de eso. Y simplemente aprender a dejar que Dios sea Dios. Y quería decir algo para culminar, y es el hecho de que muchas veces Dios quiere romper el molde en el punto en donde tienes que dejar de llamar las cosas que son de Dios, que no son de Dios, porque no sé si fue Pablo o Pedro, que estaba llamando sucio algo y Dios le dijo, en una visión le dijo, Pedro le dijo, impuro a lo que le yo dijo, no llames impuro a lo que ya yo limpié, no llames sucio a lo que yo ya limpié. Y muchas veces esa religiosidad hace que digamos, eso no es de Dios, y sí es de Dios. Exacto. Pero en tu molde tú no permites tu molde no permite que tú puedas ver que realmente eso es de Dios también. Es como lo que le pasó a Naamán. Naamán fue donde, ¿verdad?, el profeta, y él pensaba que Dios iba a trabajar por medio del profeta poniendo la mano en la lepra y que iba a sanar. Y el profeta en ningún momento salió, mandó al sirviente y le dijo, Naamán, hoy yo te voy a romper el molde, esto no trabaja así, vete y zambúllete 7 veces en el río Jordán. ¿Sabes? En algo sencillo, que el mismo siervo le dice a Naamán, oye, si tú estuviese pidiendo algo difícil, pana, tú te metes, porque lo difícil alimentaba su orgullo, pero en lo sencillo él no podía ver a Dios. Y hay personas que ignoran lo sencillo de Dios, porque es tan fácil lo que Dios está pidiendo que no lo hacen, porque tienen un molde acostumbrado a que Dios es lo grande, sí. Dios hace esto, sí. Dios hace lo otro. Pero ¿y lo sencillo de Dios qué? A veces tan sencillo y lo complicamos. Así es. Algo tan sencillo, él lo estaba complicando. Y el siervo le dice, oye, si te hubiese pedido algo difícil, lo hubieses hecho. Vete y zambúllete. A veces es necesario rodearnos con esas personas que nos van a romper el molde también. Y que ven las cosas sencillas como son. A veces hay que coger las cosas de Dios literal, tal cual. Sí. No simplemente, no, hay que pasar, como lo del pastor, antes de treparlo ya, pues vamos a pasarlo por una... No, ¿sabes? No. Y quizás si lo hacía... Mira, yo te voy a contar, más, mira, yo en mi iglesia, el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Y está el pastor Omar, jóvenes que tienen un talento, que tienen vivencia y experiencia, que están en el pecado, que no le sirven a Dios. Y Dios nos ha sabido en las ministraciones, toma el micrófono y los jóvenes terminan cantando ahí con un vozarrón que tú te quedas, Dios mío, ¿qué es esto?
¿Tú te crees que si llega a ver a alguien de otra iglesia diría, esta pastora está loca, dándole un micrófono a alguien que nadie conoce? Y se ha dado, donde ellos caen de rodillas porque lo que sienten cuando cogen el micrófono, ¿quién soy yo, Rey? Yo no soy nadie, solamente es el trato de Dios con ellos. Danzoras que llegan destruidas, que se les suelta un abanico porque el Señor dijo y allá ella, ¡juá, juá! ¿Quién soy yo? Que pensamos que Dios obra de una manera y obra No. diferente. Quizás ella le soltó el micrófono, le soltó un equipo de danza, pero una vez lo toca, Dios te ya recuerdo quién era ella estando con él. Correcto. Y entonces ella recuerda y entonces trae esa convicción, ese Espíritu Santo redimiendo. O sea, son muchas formas y muchas veces complicamos lo de Dios. Cuando tú vienes a ver, Jesús no era así. Jesús iba allí, Confrontaba. confrontaba Se con acabó. amor, pero ahí estaba él. Él no. Él confrontaba al religioso, al pecador lo levantaba, lo limpiaba. Ahí. No, ¿por la mujer qué? adúltera. Claro. El molde era apedrearla. Ujú. Y Jesús lo rompió y dijo, ¿sabes qué? No la vamos a apedrear. Si usted está libre de pecado, tiren la primera piedra. ¿Y sabes qué? Yo te perdono. Sacúdete y no peques más. ¿Y qué tú me dices de María Magdalena? Se supone que una mujer no fuera enseñada por un rabino. ¿Qué tú me dices? El molde se rompió con ella. Ahí se Ella parece estuvo mucho ahí. a la historia de cuando de momento Dios saca a alguien, está yendo la hora, saca a alguien de la nada y lo posiciona. Y lo posiciona. ¿Sabes? Yo conozco gente que yo llevo ya 9, 10 años sirviendo a Dios. Yo conozco gente que llevan 1 año, 2 años y hoy día tienen una iglesia y un mover de Dios hermoso. Y yo no me molesto. ¿Sabes? Somos un cuerpo, somos un equipo y me alegro, qué bueno de que si Dios no lo llevaba a prisa, quizás se perdía. Los propósitos de Dios son diferentes, hay un misterio y cosas que nunca vamos a poder entender por más que queramos sacarle 20,000 cosas. Y muchas veces en algo tan sencillo como un versículo, te puedo decir, la palabra dice, no hagas esto. No, esa instrucción fue para el pueblo, eso no va ahora, eso no es para aquí, para este tiempo. No, papi. Hay momentos en donde las cosas de Dios se toman tal cual son. No hay momentos, debe ser siempre. Pero como Mari dice, no complique lo que es sencillo. Mira, yo predicaba en una iglesia antier y traigo esto porque esta es otra cosa que se tiene que romper, hermano. Se nos ha enseñado desde que estamos en los caminos del Señor que las cosas para el Señor se deben de hacer con excelencia. ¿A cuánto le han enseñado eso aquí? Sí, siempre, yo creo que hasta el momento ¿Verdad? En todo momento. No está mal. No está mal, Debe ser. no está mal. Claro. Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a la casa de María y Marta? Dime. Sí, que ella estaba envuelta en lo de ella ya. Marta quería hacer las cosas con excelencia. Ella estaba preparando una cena para la visita que era el Señor Jesús. Ella quería hacer las cosas con excelencia, Rey. Pero cuando tú lees el texto, dice la palabra que María tomó lo mejor. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer las cosas con excelencia si yo no tengo su presencia. No, de hecho, tienes razón, por el hecho de que a veces que estamos muy Sí. pendientes a cosas y descuidamos nuestra relación con Dios. Es correcto. Entonces, se nos ha enseñado por mucho tiempo a hacer las cosas con excelencia, no importando lo que tengas que hacer. Pero si tú no cargas la presencia del Señor, si tú no intimas con el Señor, tú no estás haciendo las cosas con excelencia, porque no tienes la presencia del Señor en ti, estás en ti. No, a mí, yo viví eso. Claro. Mucho tiempo enfocado en avanzar a lo que Dios me dijo y hacer las cosas bien y predicar aquí, predicar allí, predicar allí, predicar acá. Y llegó un momento donde yo hice una pausa y llegó el proceso de ansiedad en mi vida. Y me di cuenta que tenía tantas cosas haciendo, pero lo más fácil que era pasar tiempo con Él, No lo estaba suficiente, no lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué hice? Solté todo. Porque haciéndolo todo, pero pasando poco tiempo con Él, No tenía ¿sabes? Ya yo estaba corriendo poco. En ti, echándole 5 pesos de gasolina. 5 Vamos, pesos. me recargo con Dios un rato, te doy. Más nada. Me recargo, te Más doy. nada. Entonces, me di cuenta que prefiero no estar en altares predicando, pero pasando 1, 2, Sí. 3 horas con Dios, estando con Dios, leyendo la palabra, pasando tiempo con Él. Y en ese proceso, prediqué mucho, hice muchas cosas y me di cuenta de que habían cosas que trabajar todavía en mi vida. No las hubiera descubierto si no hubiera pasado tiempo con Él.
porque Él saca a la luz todas esas cosas en mi intimidad con Él. Intimidad. O sea, yo le estaba dando a la gente y le estaba diciendo a la gente, tienes que enfocarte en Dios. Y yo no estaba 100% enfocado en mi relación con Y Dios. cuando tú vienes a ver, María se sentó a los pies de él, que se supone que tampoco se sentara una mujer a los pies de un rabino. ¿Sabes? Se sentó y Jesús dijo, ella tiene la mejor parte y no se le será quitada. ¿Sabes? Y últimamente hay muchos haciendo, pero no tienen la presencia del Señor, porque se nos ha enseñado, tienes que hacer todo con excelencia, tienes que hacer todo con excelencia. Sí, que se hace, no sí. importa si estás 7 días en la casa del Señor, mira, en la casa del Señor tú no vas a recibir lo que tú recibes en lo íntimo y me van a perdonar, pero de lo íntimo nací yo. Y la Biblia dice que en lo secreto fui formado. Hay algo que se forma en lo secreto que no se forma en la iglesia. Creo que más lo público es más para dar de lo que tú recibes con Dios. Sí, obviamente en la iglesia vas a recibir cosas de Dios, pero hay cosas que se te van a hacer reveladas, En mostradas lo y enseñadas en lo íntimo. íntimo, que nunca lo vas a ver en lo público. De hecho, mira, muchas veces corremos a prisa para mostrarle a la gente lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Yo quiero predicar, quiero hacer esto y esto y esto para que la gente vea lo que Dios es capaz de hacer a través de mi vida. Y eso está mal. No. Y por el simple hecho de que buscamos a Dios por el beneficio de poder mostrarle a otros lo que Dios es capaz de hacer con nosotros y nos parecemos al momento en donde Jesús multiplica panes y peces y luego cruza al otro lado y la gente lo sigue y Jesús dice, güey, párate ahí. Ustedes están aquí, no por mí, sino por lo que yo hice allá. Entonces ustedes me están siguiendo para obtener de mí lo mismo que estuvieron allá, no porque quieran estar conmigo. Sí, porque el versículo dice que, ¿verdad? Que el que cierra la puerta del aposento, tu Padre que te ve en los secretos, te premiará en público. Y la gente se le olvida el primer punto, cierra la puerta en secreto, pero la gente quiere la manifestación para que la gente diga, diantre, ese está bien espiritualmente. Eso activa el ego. Hay una manera de Dios de utilizar como la forma del pastor, de que el pastor fue de esa banda. Yo creo que nosotros estamos llamados, primeramente que nada, a servir. Cristo vino a servir, no a ser servido. Entonces, Él está dando un servicio, donde mucha gente a lo mejor no lo ven de esa forma, pero lo que tú me estás explicando, que Él le pagó a ellos. Entonces, muchas personas no sabemos por la necesidad que estaban pasando ellos. ¿Sabes? No todo es nada más es la palabra, la Biblia, y vete que con todas tus necesidades. Él le suplió a ellos también. O sea, Él le dio dinero a ellos y a la vez, pues, tú sabes, él no está dejando que impedir, tú sabes, de servir a esas personas por lo que son, sino le sirvió, ¿sabes? Les dio, los bendijo también, ¿verdad? Con su dinero. O sea, eso para mí eso fue eso es Dios. O sea, yo hubiese estado ahí en esa iglesia, yo lo hubiera visto bien. ¿Por qué? Porque yo lo hubiera visto bien. Yo lo hubiera visto bien porque como vuelvo y te digo, ¿verdad? Dios rompe el molde en mi persona que hace años, ¿verdad? La gloria es para el Señor, pero es que yo no me atrevo juzgar a una persona o mirarlo indiferente o algo en el sentido de que tiene pantalla, tiene cada persona con Dios, eso es problema de Dios. Si el pastor lo deja o ese es el problema, a mí yo vengo a buscar de Dios. Yo creo que, por lo menos yo, la experiencia mía fue cuando yo vine a la iglesia, ¿verdad? Que estaba yo ya aborrecido de la vida, yo no estaba pendiente a nada de eso. Yo estaba pendiente a que Dios tratara conmigo, que Dios bregara conmigo, que Dios rompiera el molde en mí. Claro. Antes de yo estar pendiente a los demás. Exacto, porque en verdad eso... Y te voy a decir más. Las personas que yo he recibido, que Dios ha usado para darme a mí palabra, ha sido personas que, si tú lo ves, sería un impedimento para algunas personas de que reciba de parte de Dios. ¿Por qué? Porque uno mismo dice, este me va a decir a mí algo de parte de Dios. Mira cómo está. Y tú sabes, tiene esto, tiene lo otro. Como aquí no lo hay, lo recibo. He recibido palabras de personas que tú te quedas como que, mira, un momento dado, que yo me iba a imaginar que un momento dado yo iba a estar encerrado en un retiro, un baño, y el Señor, palabra tuya quiero y no de hombre. Palabra tuya quiero y no de hombre. Ahí cerrado en el baño, yo solo.
Y cuando salgo para afuera, está el predicador hablando, y no, que si esto es el Señor, aquí hay personas, mira que palabra de Dios quiere y no de hombre. Así directo a mí, y mirándome a mí. Y Dios me estaba hablando a mí ahí en ese momento, porque yo sabía lo que entiende. Pero surgió una situación inesperada que para cualquier otro, él estaba viviendo una experiencia y nosotros del lado de acá estábamos viviendo otra. Es que el muchacho tiene un pañuelo. Comparto esto porque, ¿verdad? No podemos... O sea, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Que somos humanos. Y el muchacho de momento estaba con el pañuelo y se hizo así y se le corrió algo por aquí por la nariz. Cuando se le corrió eso por la nariz, todo el mundo cerró los ojos, todo el mundo pegó así con cerrar los ojos, y el muchacho, yo lo estoy viendo a él, que él está forzando como que más la voz, como que, en el nombre de Jesús, que si esto, el otro, porque él estaba viendo que muchos de los hermanos que estaban allí tenían los ojos cerrados, pero es que los hermanos no querían desconcentrarse del mensaje que él estaba trayendo, que estaba bueno, con lo que él tenía en la cara, con lo que tenía por aquí, por la nariz, ¿entiendes? Hasta yo mismo, yo decía, hermano, y nadie se atreve a interrumpirlo y decirle algo, ¿entiendes? Mira, papá, tú sabes, te limpiaste y de momento, tú sabes, una viene y hace así, se limpia de nuevo y se le corre aquí. Y está el muchacho hablando, él ahí hablándole al muchacho, el muchacho literalmente así, con los ojos cerrados. Yo poniéndome en el lugar de él, habrá estado pensando, ¿qué le pasa a esta gente? Esta gente están dormidos. O sea, la unción está aquí poderosa y ellos, no, es que no, o sea, no tiene nada que ver con que estamos dormidos, no, es que hubo algo, ¿sabes? Que tú no estás viendo, que nosotros estamos viendo, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasa? Ahí nadie se levantó, de ahí nadie se levantó para irse, de ahí tú sabes, ahí todo el mundo se quedó, aunque él pensara, si llegó a pensar algo de que estaban dormidos, o dormidos porque estábamos, ¿verdad?, de vigilia y después... en ayuno temprano, pues puede percibir eso como que estamos cansados, pero la realidad es que yo no me quería desconcentrar por lo que yo estaba viendo. Entonces son cosas que tú dices, cosas tan sencillas, cosas que tú estás acostumbrado a lo mejor ver por ahí cuestiones, pues tú no te debes escandalizar, o sea, no te debes escandalizar. Por eso te dijo ahorita, como estábamos hablando de verdad, de arete, de candado, en algunas iglesias que se escandalizan porque tú sabes, te pones cosas así, exteriorizadamente hablando, pues por eso es que te comenté lo de Isaías. O sea, imagínate tú ves un hombre desnudo ahí profetizando. Entonces, ese hombre está loco, eso no es Dios no está ahí. No, pero realmente, pues, sinceramente, creo que la manera en que Dios rompe el molde en este tiempo es mucho más fuerte que antes y es necesario que ocurra así. Por eso traje el tema, por el hecho de que exponer tu mentalidad, lo que yo pienso. El que ve el video quizás no está de acuerdo contigo, pero está de acuerdo conmigo, quizás no está de acuerdo. Y entonces Dios rompe el molde de diferentes formas. Y es necesario, porque hay mentalidades que se llevan arrastrando por mucho tiempo y que Dios tiene que romperlas. Y súper duro, de verdad, lo que Limari dijo, lo que tú traíste, tu testimonio, y el hecho de que yo soy una vivencia de que Dios rompe moldes, y que la única forma de que Dios puede romper el molde de la vida de cada uno de nosotros es cuando nos enfocamos en Él y lo dejamos ser Dios. Porque nosotros muchas veces queremos ser como los managers de Dios. Le ponemos reglas, límites y le ponemos acá el esquinero porque Dios por acá no. Eso no se hace, Dios, eso no se ve bien, Dios. O sea, tú no puedes decir a Dios que se ve bien, no se ve, deja que Dios sea Dios. Y las cosas van a ocurrir como Dios quiere que ocurran. Entonces, si tú predicas un Dios soberano, tienes que dejarlo ser. Y es imposible que tú le enseñes a la gente que Dios los acepta tal como es, pero de momento le pongas limitaciones a Dios en el momento que Dios quiere obrar en esa vida. O sea, no tiene sentido. Pero yo oro y espero que con este video, aquel que lo vea, pueda escuchar el testimonio tuyo, el testimonio de Limari, y muchas de las cosas que Limari dijo, que son muy ciertas, que son bíblicas, y que fueron vivencias de ella. Y cosas que hemos expuesto aquí, que realmente son necesarias decirlas porque son cosas que no se hablan en la iglesia. Son cosas que se limitan allá porque no queremos lastimar el corazón de fulano, y hay que cuidar corazones.
Pero aquí yo creo que es un espacio abierto el hecho de que poder exponer el punto y decir, estoy cansado de que la gente tenga a Dios en un molde. Y si algo me caracteriza es que a mí no me importa quién tú puedas ser. Si Dios me dijo algo a mí y Dios me lo dejó saber a mí, o sea, yo sé reconocer la voz de mi Padre. Ujú. Y si Dios me dijo que es así y tú estás limitando a una persona porque tú piensas que no, y si te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, porque muchas veces las cosas no cambian porque queremos ser más buenos que Dios y no nos atrevemos a confrontar lo que está mal. Ujú. Y es tiempo de que confrontemos lo que está mal. Si no es así, no es así, punto. No tratemos de disfrazarlo, porque a mí, mi pasión es que Dios pueda hacer lo que Él le dé la gana. Y si tú eres estorbo para que Dios haga lo que le dé la gana, yo te voy a decir que lo que estás haciendo está estorbando el propósito de Dios. Tienes que dejar que sacar a Dios del molde en donde lo pusiste, porque nadie te mandó a ponerlo ahí. Fue tu estructura, fue la mentalidad, quizás te la inculcaron, no es tu culpa, es inconsciente, es conscientemente, pero tienes que sacarlo y sabes qué, y decir, sé tú, Dios sé tú, porque hablamos de libertad y el Dios que trae libertad, pues déjalo que se mueva libremente, brother. Entonces no trates de De encajonarlo. de encajonarlo, ¿sabes? De dejarlo ahí porque no funciona así. Y quizás Dios quiera hacer cosas más grandes, pero por tu mentalidad, Dios no ha podido hacer lo que quiere hacer realmente en tu iglesia, lo que quiere hacer realmente en las vidas, porque sucedió con ellos en la palabra. Jesús fue a Jerusalén. ¿Jerusalén fue? No me acuerdo muy bien el nombre. Cuando les dijo a ellos que no pudo hacer allí muchos milagros. Nazaret. A Nazaret. No, fue a Nazaret y fue allá a hacer milagros, pero su mentalidad. Ellos no creían y lo veían como el hijo del carpintero. Ujú. No lo ¿Sabes? Y sucede mismo este tiempo. Vemos a Dios de una manera cuando Dios es totalmente diferente al molde en donde tú lo pusiste. Y Dios quiso hacer muchas cosas, pero como tú lo veías así, con tu gringola, Dios no pudo hacer más. Porque tú no le diste espacio para hacerlo. Claro, sí. Tú no lo permitiste. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo algunos pocos milagros en aquellos que creyeron. Y se fue. Y lo más poderoso sí. es que él mismo estaba leyendo la palabra de Isaías en ese lugar. Es que yo digo que si hay una Oye, le dijo cosa- lo mismo a los discípulos. Dijo, Ajá. donde no lo reciban, Sacúdanse sacúdanse los pies y síganlo, brother.